Si analizamos cuáles son los proyectos políticos de unos y de otros, es claro que las fuerzas progresistas y singularmente el Partido Socialista tienen las respuestas a todos los grandes desafíos que afronta la humanidad. Y que hay muchas razones para quitar a esta gente del PP y de Vox de la Generalitat Valenciana el próximo año 2027. Vivimos una situación paradójica, compañeros y compañeras. Y creo que además es algo que nos pasa a los progresistas, no solamente de la Comunidad de España, sino también del resto de Europa y del mundo, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses, hablando con una persona muy significada del Partido Demócrata en Estados Unidos, que me decía, bueno, ¿cómo es posible que la economía estadounidense vaya tan bien y en cambio haya un malestar, una toxicidad en el debate político en Estados Unidos que evidentemente, lo estamos viendo, puede abrir, esperemos que no, las puertas a Trump de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y es curioso porque si analizamos cuáles son los proyectos políticos de unos y de otros, es claro que las fuerzas progresistas y singularmente el Partido Socialista tienen las respuestas a todos los grandes desafíos que afronta la humanidad. Desde luego lo tenemos en el ámbito de la paz. Por supuesto, este gobierno será el gobierno que reconozca el Estado palestino. Queremos hacerlo junto con otros países europeos, pero lo vamos a reconocer, porque es la única manera de garantizar la paz en Oriente Medio. Lo tenemos también en el ámbito del cambio climático, del feminismo, de la igualdad, de la fiscalidad justa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, haciendo que esas grandes corporaciones de todo signo, singularmente las digitales, paguen los impuestos que deben para poder redistribuir la riqueza. Y también, lógicamente, en todo lo que representa el aporte de la ciencia a muchos de estos desafíos. ¿Y enfrente qué tenemos? Enfrente tenemos el ruido, el insulto, la descalificación y la mentira como forma de hacer oposición. Pero no solamente en España, sino también en Europa y en el mundo. Algo que ha dicho Diana y que me parece muy importante para que seamos todos muy conscientes de la responsabilidad que tiene el Partido Socialista Obrero Español, que hoy es visto como uno de los principales faros de progresismo, de compromiso con las ideas socialdemócratas y de izquierdas, no solamente en España, sino también en el mundo entero. Ahí están los hechos, no hablamos de palabras. Nuestro proyecto político es bien definido, es claro. Desde hace 6 años a esta parte lo que dijimos es queremos reindustrializar nuestro país para crear empleo de calidad, queremos extender los derechos y las libertades de nuestros conciudadanos y queremos garantizar la convivencia en una España que inevitablemente es, afortunadamente, plural en lo político y diverso en lo territorial. Los hechos y los datos están ahí. Nosotros hoy, compañeros y compañeras, tenemos 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, después de haber sufrido una pandemia y de estar sufriendo 2 guerras, una en Ucrania, después de 2 años, y otra en Oriente Medio. Hoy España, afortunadamente, tiene unos niveles de desigualdad inferiores a los que tenía en 2008, antes del inicio de la crisis financiera, y eso tiene mucho que ver con los ERTEs entonces, con las transferencias a trabajadores autónomos, con los avales durante la pandemia o también ahora con las rebajas de impuestos a la clase media y trabajadora como consecuencia del alza de los precios de la energía, singularmente desde que se inició la guerra en Ucrania. ¿Y qué es lo que hace la oposición? Bueno, la oposición lleva 6 años amenazando con el apocalipsis, pero España crece 5 veces más que la zona euro, crea 4 de los 10 empleos que se crean en Europa, se crean en nuestro país, y a las puertas de esta Semana Santa las previsiones son que se disparan las ocupaciones hoteleras a un 85%, vamos a tener entre enero y abril 25 millones de visitantes. En definitiva, España va en la buena dirección y la oposición desbarra. Y esos hechos en empleo, en crecimiento, en derechos, no son meras abstracciones, son cosas positivas que ayudan a la ciudadanía en su día a día, sobre todo a la gente que más lo necesita, que más necesita del aporte de las políticas públicas que nosotros defendemos. Fijaros, se da esa paradoja de que desde el punto de vista ideológico la izquierda
las fuerzas progresistas, y de nuevo el Partido Socialista a la cabeza, tiene las respuestas a los grandes desafíos del siglo XXI en España, en Europa y en el mundo, y hemos ido una a una desmontando todos los viejos dogmas neoliberales que trataron de imponernos durante la crisis financiera y su respuesta de entonces. Fijaros, hemos hecho que hoy la amplia mayoría de nuestros ciudadanos no vean o no identifiquen las reformas con los recortes, sino con la dignidad. ¿O no es eso la reforma laboral que aprobamos con los sindicatos y la patronal, que recuperó muchos de los derechos laborales perdidos durante la crisis financiera y los extendió? Y eso tiene una traslación. No solamente tenemos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, sino que tenemos una tasa de temporalidad del 16%, cuando lo era del 30%. Y eso es bueno para los trabajadores y también es bueno para las empresas. Pensiones conforme al IPC. Hemos subido el salario mínimo interprofesional un 5%. Hemos subido el ingreso mínimo vital un 7%. Hemos puesto en marcha, a través del Instituto de Crédito Oficial, que es un banco público para aquellos que no lo conozcáis, 2.500 millones de euros para que la gente joven pueda acceder a una vivienda. Uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad, el acceso a la vivienda. Lo que os quiero decir, compañeros y compañeras, es que no vamos a parar. No hemos parado en estos últimos 100 días, desde que tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno por las Cortes Generales, y no vamos a parar en estos 4 años de legislatura. Fijaros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Antes lo comentaba Diana cuando hablaba de los recortes que está habiendo en educación. Nosotros de aquí a que termine la legislatura lo que vamos a hacer es que la universalización de 0 a 3 años se haga realidad y aquellos niños de 2 años tengan garantizada una escuela pública para poder ser educados desde esas tempranas edades. Vamos a seguir impulsando la transición verde, el despliegue de las energías renovables, para que al final de esta década, en el año 2030, nuestro país tenga el 80% de su generación eléctrica proveniente de las energías renovables. Así vamos a ser más competitivos, vamos a poder reindustrializar nuestro país y vamos a poder hacer frente a la emergencia climática. Y donde dijimos, compañeros y compañeras, que íbamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y que íbamos además a reconstruir el Pacto de Toledo, vamos a pensar también en las generaciones futuras y esa hucha de las pensiones que ellos esquilmaron, la derecha me refiero, cuando gobernaron durante la crisis financiera, vamos a aumentarla a 25.000 millones de euros para que los jóvenes de hoy, cuando mañana se puedan jubilar, tengan también garantizados recursos económicos para poder revalorizar sus pensiones. Así que, compañeros y compañeras, yo sé que se les hace muy largo, siempre que gobierna la izquierda, se les hace muy largo a la derecha y a la ultraderecha el estar en la oposición. A mí me gustaría, al menos, que aprovecharan este tiempo para, no sé, para construir una alternativa, para hacer algo más que insultar. ¿Os acordáis lo que decía el señor Feijóo? Yo no vengo a insultar al señor Sánchez. Madre mía. Bueno, una gran mentira más de la oposición que tenemos.